Están a punto de ver a personas reales, Estaba completamente aterrado. reviviendo aterradores encuentros paranormales por primera vez, Tenía tanto miedo. al confrontar espíritus que no se querían ir. No podía moverme aunque intentara. Estaba aterrado. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Marca. Yo nací y me crié en Schenectady, Nueva York. Viví 19 años de mi vida en ese lugar. Bueno, yo crecí con mi mamá y mi papá. Y como 4 años después, mi hermano menor, Jeremy, llegó a la historia. Jeremy y yo éramos los típicos hermanos. Como otros hermanos, teníamos nuestras discusiones, claro. Era lo normal para nosotros. Pero además de eso, era una buena relación. Creo que siempre nos gustaron las mismas cosas. A ambos nos gustaban los videojuegos. Mi niñez yo la describiría como, en esa época, la describiría como algo normal. Y luego entendí que no fue nada normal. Vivimos en una casa de un piso, que tenía un ático y un sótano. La casa tenía 70 años. En el corredor, ¿saben? Siempre sentimos unas vibras muy oscuras y aterradoras. Como si al mirar ese corredor en la noche, cuando estaba oscuro, pudiera sentir como una sensación inquietante, como si alguien te observara, ¿entienden? La primera cosa extraña que recuerdo, de hecho, fueron varias cosas que pasaron durante el tiempo que vivimos ahí. Sonaban unas pisadas en el ático. Como si, a veces sonaba como si vinieran del corredor, como si hubiera una cosa caminando por el corredor hacia el ático y toda la casa. Eran pisadas de pequeño. No sonaban como las de un adulto. Sonaba más como un niño, no como un adulto. Y empecé a escuchar un du en la parte trasera de la casa. Hubo un día que estaba en casa enfermo y no fui a la escuela. Solo estábamos mi madre y yo. Oímos a... sobre nosotros. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi madre y yo volteamos a vernos. Estábamos asustados. Así que fuimos hacia el ático. Y entonces mi madre abrió la puerta del ático y antes de subir comenzó a gritar: si hay alguien aquí, será mejor que baje ahora o llamaré a la policía. Vi a un hombre. Tenía una mirada como... ¿qué diablos están haciendo aquí? Largo de aquí. Jamás le dije a mi madre. No pude. Aterrado por lo que había encontrado en el ático, John Griffin descubrió que no estaba seguro en ningún lugar de la casa. Hubo un incidente en nuestra habitación una noche. Yo siempre dejaba mantas sobre nuestro espejo, sobre el espejo.
porque solía ver figuras sombrías caminando en nuestro cuarto y en realidad no quería verlas. Es que había algo respecto al espejo que me asustaba. Así que le ponía una manta encima. El gato quitaba las mantas del espejo y eso me frustraba. Vi a ese hombre viéndome a través del espejo. Él te daba esa vibra cuando lo veías a los ojos de que no le agradabas. No sabía por qué, pero no le agradaba. Y seguía mirándome como, quiero que te vayas de aquí. Y luego desaparecía justo enfrente de mí. Solo recuerdo el haber pensado, no puedo soportar esto más. Los niños pueden experimentar más fenómenos paranormales y actividad física porque no han sido condicionados o preparados ambiental o socialmente y tienen una mente más abierta a ese tipo de experiencias. También hay personas que son más sensibles con ese tipo de experiencias. Ayúdame. Ayúdame. Recuerdo que escuchaba y sonaba como la voz de una pequeña niña. Ayúdame. John Griffin, amenazado por ese aterrador espíritu en la nueva casa de su familia, había encontrado un segundo fantasma. Se veía asustada y triste y parecía que trataba de hacer el menor ruido posible. Ayúdame. Y luego solo se fue. Poco después, John se enteró de que su hermano menor, Jeremy, también veía cosas que no podía explicar. Jeremy me habló de una experiencia que tuvo en la sala. Estaba dormido en el sillón más cercano a la puerta de mis padres. Quizá medía 2 metros de alto, llevaba un atuendo de camuflaje, una gorra de camuflaje de cacería, una escopeta y en la cara tenía unos ojos en blanco. En verdad me congelé. Recuerdo despertar esa mañana y Jeremy fue a verme para hablar conmigo y dijo, lo vi anoche y decía, el tipo del corredor. Sí, estaba vestido así con atuendo de cazador. Le dije, espera un segundo, estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Le decía, ¿se aparece en la sala ahora? Fue lo que pensé, estaba sentado y ahora aparece en la sala, no me puedo escapar de este tipo. Después de esa noche definitivamente empecé a creer más en, ya saben, espíritus que estaban acechando la casa. Jeremy y yo nos preocupábamos por nuestra seguridad. Todas las noches preguntábamos qué iba a pasar luego. Queríamos ir a confrontar al cazador ahora mismo.
estábamos hartos y queríamos decirle que nos dejara tranquilos. Si una persona quiere confrontar al espíritu y decirle que se vaya o cruce, puede tener una reacción diferente dependiendo del espíritu o entidad. A veces los espíritus se irán por voluntad y a veces los espíritus simplemente no se quieren ir y hay muchas más confrontaciones o la actividad comienza a aumentar. Le dijimos que estábamos hartos de él, que dejara de molestarnos, y en realidad eso no salió nada bien. Jeremy y yo empezamos a entender que íbamos a lidiar con esto hasta que nos mudáramos. Por suerte, unos meses después, el padre de los chicos consiguió un trabajo en una ciudad diferente y pudieron mudarse. No fue hasta unos años después, para ser exactos, después de que nos mudamos de la casa, que empecé a reacomodar las ideas dentro de mi cabeza. Sí, saben, empecé a pensar, sí, de acuerdo. Hay un cazador con un arma. Tenía una niña en el corredor diciendo ayúdame, que además corría y subía al ático. Entonces pensé ciertas cosas, decía de acuerdo, en realidad esas cosas parecen tener sentido al fin. Me pregunté, ¿está aterrorizando a la niña? Creo que empecé a tener una imagen más clara de las cosas que en realidad sucedían en esa casa. Cuando nos fuimos, no quería saber más, solo quería olvidar. La experiencia cambió la vida de John para siempre. Ahora trabaja como psíquico medium, ayudando a otras personas a deshacerse de los espíritus no deseados en sus casas. Quienes recurren a mí con experiencias o quieren mi opinión sobre algo, aunque no haya un hecho que los respalden, escucho lo que tengan que decir y luego veo el otro lado de las cosas. Siempre me quedo a la mitad, porque todo el mundo merece ser escuchado. Hay fantasmas que se quedan en un lugar en particular para revivir crímenes pasados una y otra vez. Otros son felices descansando en paz, hasta que uno de los vivos hace algo que los ofende. Mi esposa y yo queríamos mudarnos y queríamos comprar una casa de tipo clásico. Y encontramos una bellísima casa antigua en Aurora, construida en 1915. Tres familias se habían mudado y salido de esa casa en solo año y medio. Y dije, bueno, pues algo malo debe haber en la casa. Así que contratamos un inspector de edificios, naturalmente, y nos dijo que todo parecía estar bien y entonces, basados en la investigación, compramos la casa. Para Bob, su esposa Donna y su pequeña bebé Ellie parecía un sueño hecho realidad. Esta casa en verdad era linda. La madera se veía tallada a mano y todo parecía ser exactamente lo que buscábamos. 3 semanas después de mudarse, Bob descubrió algo inusual. En el patio trasero, mientras cortaba el césped, encontré un desnivel rectangular del tamaño de una caja de zapatos que estaba en el césped. Era preciso, tenía unos 5 centímetros de profundidad. Y
pensé, wow, parece que hay algo enterrado aquí. Y bueno, confieso que me ganó la curiosidad y empecé a cavar. Bob Mower había descubierto un desnivel inusual en el patio de su nueva casa y decidió investigarlo. Y no encontré nada. Creí que había algo enterrado ahí, probablemente muchos años antes. Y fuera lo que fuera, se había descompuesto y ya no quedaba nada. Salí a comprar un árbol, luego lo planté, así que ya no iba a atascar mi podadora en esa cosa de nuevo. Estaba muy feliz con eso. Sabía que la casa estaba bien estructuralmente y que no había problemas mayores, pero aún me preocupaba por qué las personas se mudaban de ella tan rápidamente. Después de mudarnos, empezamos a revisar las cajas, a ver qué teníamos. Sentí que alguien respiraba en mi cuello del lado izquierdo. Había una persona ahí. Estaba seguro, sentía su respiración. Sentí miedo, mucho miedo. No tenía idea de lo que era, qué podía causarlo. Pensé, bueno, tal vez era el viento que estaba soplando. Siempre traté de explicarlo de otra manera. El encuentro de Bob en el ático resultó ser solo el comienzo. El sanitario estaba en la planta baja. Pasó alguien por el corredor detrás de mí, afuera del baño, caminando. E hice, ¿quién anda ahí? Y no había nadie. Era una figura negra, solo una figura negra, y era muy rápida. Solamente hizo eso, ¿de acuerdo? Es claro que viste algo, pero no lo viste lo suficiente como para enfocarlo. Así que decidí sacudirme esa idea. Bueno, ¿quién sabe qué era? Creí que tal vez era un reflejo. Bob empezaba a tener una idea del por qué la casa había visto a otros 3 ocupantes en los últimos 2 años. Siempre quise tener una chimenea para el fin de semana y tenía una chimenea de madera en el cuarto familiar. Los viernes en la noche llegaba a casa, cenábamos y la encendía. Usualmente era el último en irme. Mi esposa se iba a dormir y cuando casi estaba apagada cerraba el paso del gas. Luego ponía la protección y me iba a dormir. Una mañana me levanté y cuando bajé, fui el primero en bajar las escaleras.
todas las cenizas de la chimenea estaban muy bien acomodadas enfrente de la chimenea. Y tenía forma de pirámide. No podía entender cómo era posible que tuviera forma de pirámide, porque si soplaba todo saldría volando. No entendía cómo era posible acomodar las cenizas de ese modo. Yo estaba sorprendido y con miedo. Cuando quieren llamar la atención, los espíritus buscan manifestarse en objetos o esculpen ciertos objetos y así logran llamar la atención de las personas. De ese modo, lograrán que les ayuden a cruzar o solo dan el mensaje de que están presentes en la casa. Bob se había mudado con su familia a la casa de sus sueños. Todo parecía ser exactamente lo que buscábamos. Pero empezaba a entender por qué los habitantes previos se mudaron tan rápidamente. Una serie de incidentes bizarros que incluían voces incorpóreas, respiración en su cuello y manifestaciones sobrenaturales que lo tenían confundido y temeroso. Invitamos a una pareja de amigos. Estábamos sentados en la sala. Él se disculpó para ir al baño. Y cuando regresó a la sala nos dijo, muchas gracias, chicos, eso fue gracioso. Y le dijimos, ¿qué? ¿De qué hablas? Ya saben, estaban empujando la puerta, me refiero a eso. En realidad fue muy divertido. Y le dijimos, todos estábamos aquí desde que llegaron, no sabemos de qué hablas. Después de que los invitados de Bob se fueron, él y su esposa tomaron una taza de café. Estaba hablando por teléfono y vi a una señora caminando por la cochera. Lo primero que entendí es que no estaba caminando en la cochera. No había escalones, solo venía flotando de esta manera. Entonces le grité a mi esposa, una mujer viene por la puerta trasera. Nadie apareció en la puerta, así que ambos salimos. Estábamos buscando en el jardín. No vimos a nadie. Debo estar volviéndome loco. Esto no es normal. Estaba enloqueciendo. Así que fui a la Sociedad Histórica de Aurora y dije, tal vez alguien murió en la casa, y dijeron que desafortunadamente no tenían muy buenos registros en esos días y no, en realidad no eran capaces de decirme si es que alguien había muerto en la casa, pero fueron muy amables al darme una lista de las personas que vivieron en esa casa. Un día, cuando estaba en el patio de enfrente cortando el césped, un auto paró y una señora salió. Entonces me dijo su nombre y añadió, yo vivía aquí y mi esposo y yo nos mudamos hace unos 10 años. Le dije, ¿le gustaría pasar a echar un vistazo? Y ella dijo, sería maravilloso, gracias. Así que entramos a la casa y justo antes de que se fuera, estábamos en el recibidor de enfrente, en la puerta. Y le dije, antes de que se vaya, hay una pregunta que quiero hacerle. Y entonces me dijo, ¿va a preguntarme si está embrujada?
y dijo, ¿alguna vez escuchó hablar de la anciana de los gatos? Luego dijo, pues había una señora que vivía aquí. Su nombre era señora Glover. Ella vivía aquí sola, nunca tuvo esposo, pero amaba a los gatos. Y durante el transcurso de su vida enterró a varios de sus gatos en el jardín. Y dejó una nota para quienes fueran los siguientes en habitar la casa. Por favor, no alterar ciertas áreas del patio donde hay gatos enterrados. Lo primero que hice fue pensar, ¡santo cielo! Esa cosa que atropellé con mi podadora, en la que mi podadora se atascaba todo el tiempo, era del tamaño de una caja de zapatos, con un desnivel en el césped como de 5 centímetros. Ahí debió ser donde enterró a uno de sus gatos muerto. Y ahora estaba molesta conmigo. Si un espíritu siente que se le faltó al respeto o que no es honrado con propiedad, el espíritu volverá y empezará a acechar esa casa. Las demostraciones de la molestia de la afinada señora Glover apenas comenzaban. Mi esposa había salido y estaba solo en casa con mi hija. Estaba despierto en mi habitación, tratando de dormirla. Todo estaba muy tranquilo. Yo tenía a mi hija sobre mi hombro. Así. Estaba en la mecedora tratando de dormirla y ya saben, cantando una canción de cuna para dormirla. Después de perturbar el cementerio felino en su jardín, Bob Mower había desatado la furia de la dueña de los gatos. El único problema es que llevaba años muerta. El cuarto se sacudía y yo pensé, tengo que estar enloqueciendo. Esto no puede estar pasando. Sentía tanto miedo. No sabía qué hacer, pero lo vi y aún lo recuerdo claramente. Estaba muy vívido en mi mente, clarísimo. Jamás lo olvidaré. Estaba viendo lo que pasaba. Pensaba, ¿qué está causando esto? En realidad, sentía miedo en esa casa. Para Bob, el incidente fue demasiado y decidió poner la casa en venta. Los que compraron la casa la exorcizaron, recorrieron cada uno de los cuartos, luego fueron a cada dormitorio, hicieron plegarias y le decían al espíritu que no debía estar ahí. Cuando fuera la luz, sigue la luz. Cuando el ministro y su esposa ya estaban listos para irse, todos escucharon lo mismo. Dijo, todos escucharon una voz femenina gritar. Y el ministro dijo, era ella, se fue. Ya no tendrá nada más en la casa. Y desde entonces, no pasa nada. Bob Mower atrajo la ira de la antigua dueña de la casa al perturbar la tumba de su gato. Las entidades territoriales pueden reclamar las propiedades por muchas razones y algunas veces no necesitan ninguna. Toma 1, marca. Hace 5 años llegué a un punto de mi vida donde mi esposo y yo debíamos separarnos. Ambos sabíamos que era lo que debíamos hacer. Así que comencé a buscar un lugar para rentar y decidí que no saldría corriendo a comprar una casa. Quería considerarlo bien. Al mismo tiempo, mi hermano también estaba atravesando un divorcio. Tuvimos la idea de rentar algo juntos. Y sabíamos que podíamos confiarle al otro a nuestros hijos porque éramos hermanos y además seríamos una clase de apoyo moral el uno para el otro porque estábamos pasando tiempos difíciles. Mi primer criterio era encontrar una casa de 4 habitaciones y encontré la casa. Estaba disponible, fui ese día y pagué de inmediato.
Tenía 2 hijos y era perfecto porque teníamos suficiente espacio arriba y abajo para 2 familias. Era como cohabitar mientras ambos encontrábamos las casas que nos interesaba comprar. Era solamente un periodo de transición. Nos mudamos, pero no se sentía como un hogar. Tenía una sensación fría y no estoy hablando sobre la temperatura. No tenía el calor que tiene un hogar. Los niños no se sentían cómodos cuando se iban a dormir y solo se podía dormir con la televisión encendida. Yo nunca me sentí relajada. Era algo extraño, como si alguien estuviera observando. A final de septiembre o principios de octubre me levanté como a las 4 de la mañana. Y se podía ver la marca de una persona sobre el cobertor que estaba puesto. Yo sé que lo sentí, pero también pensé que tal vez había tenido una pesadilla. Estaba desempacando abrigos y poniéndolos directo en el armario. Y cuando me agaché a poner los zapatos, moví algunas cosas, volteé la mirada y noté en la parte baja del muro que había una gran cruz negra dibujada con lápiz. Puse cajas en el área de almacenaje que estaba en la lavandería y vi que en las vigas había una gran cruz de madera clavada directo a las vigas. Comencé a tener la sensación de que algo no estaba bien. Cuando Regina trataba de eliminar eso de su mente, otra cosa sucedía. Estaba en la cochera y hacía frío, así que tenía una chaqueta. Sentí como si una persona jalara mi cabello con fuerza. Yo jamás había experimentado algo así en toda mi vida. Sabía que me iba a mudar en un par de meses, así que solamente quería salir de ahí. No quería lidiar con eso. Pero luego, la actividad aumentó. Estaba sola en la casa. Miré hacia abajo y en los dorsos de mis pies había 3 líneas como rasguños. Parecían marcas de garras. No teníamos animales viviendo con nosotros en esa época. Yo dormía sola. Nadie habría podido rasguñarme accidentalmente. Intenté buscar una razón lógica, incluso que yo me hubiera rasguñado sola, pero eran 3 marcas perfectas. Me asustaba decírselo a alguien, porque sabía que nadie me creería. Hay diferentes razones por las que un espíritu se vuelve violento o ataca a la familia o persona. Una de ellas es que se sienten muy posesivos o controladores sobre la casa. Otra razón es que tal vez no les agradan las personas que están dentro de ella, o podría ser una entidad más siniestra que tenga intenciones malignas contra la familia y que simplemente quiera lastimarlos. Cuando salí de la ducha y me estaba cepillando el cabello, fue cuando noté que Ya regresamos con Lunes de Enigma. Regina Hughes creyó que estaba imaginando cosas en su casa recién rentada. Pero cuando tiraron de su cabello y aparecieron rasguños en su cuerpo,
El escepticismo le dio paso a un miedo genuino. Cuando salí de la ducha y me estaba cepillando el cabello, fue cuando noté que... Mi hermano estaba en casa, así que subí corriendo a mostrarle y él no podía creerlo, solo decía wow y tomó fotografías. Ese fue el día que pasó de lo extraño a ¿qué es lo que hay en nuestra casa? Los ataques contra Regina habían sido suficientes, pero lo peor estaba por venir. Estaba preparando la cena arriba y mi hijo estaba en la planta baja. Básicamente estaba en mi cama, en mi cuarto. Estaba solo. Y tenía mis audífonos y escuchaba música. Todo estaba muy tranquilo. Sentí que alguien estaba tocándome y luego un segundo después de eso sentí un frío tremendo solo en esta pierna y una rara sensación de cosquilleo, como si estuviera la pierna dormida, pero no, en realidad no sé cómo describirlo. Así fue. De pronto sentí como si algo cayera, subí corriendo y él se veía muy pálido, estaba completamente asustado y dijo, me voy de aquí, y fue a casa de sus amigos, no volvió a casa hasta que anocheció. Esa noche durmió en mi cama. De verdad estaba asustado. Él ya no quería estar en esa casa. Había una sensación rara, una mala sensación en la casa. En ese momento yo era la mamá, yo era el papá. ¿Qué voy a hacer para cuidar a esos niños y protegerlos? Porque estaba pasando algo en esa casa. En teoría, los espíritus son capaces de atacar a las personas al aparecer en nuestro plano de existencia o realidad. Son capaces de trascender el velo entre mundos, pero se necesita una energía considerable para que puedan atacar físicamente a una persona. No tenía dónde ir, no sabía qué hacer, así que solamente fui a la iglesia. Entonces fui a la oficina del pastor y le conté, le dije, sé que debe de creer que estoy loca, pero esto es lo que está pasando. Y le enseñé un par de fotografías que tenía en el celular. Y dijo, iré a visitarte y bendeciré tu casa. Pero en realidad no me sentiré seguro o cómodo hasta que alguien vaya a ahumar tu casa. Mi nombre es Heidi Stephens y vivo en Minneapolis, Minnesota. Y soy consultora en energía paranormal. Desde que era niña fui capaz de ver y comunicarme con espíritus. Muchos de los casos en que he trabajado en estos años habían sido entidades que no eran deseadas en la casa. Cuando las cosas vienen en tres, como los rasguños, y están en forma negativa, suele ser una burla a la Santísima Trinidad. Y eso es preocupante para mí, especialmente si hay niños involucrados. Sabía que no era un animal que había muerto, no era un ser amado que había muerto, era algo más oscuro y necesitaban ayuda. Acordamos que iría ese fin de semana. Fuimos a la casa un domingo en la mañana y vi a Regina. No tenía idea de qué esperar. Estaba muy tranquila cuando abrí la puerta y vi a una adorable persona normal. Así que decidimos empezar arriba e ir recorriendo toda la casa, cuarto por cuarto, y terminar abajo donde sentíamos que la energía era más fuerte. Fue la primera vez que lo escuchamos. No podía moverme aunque lo intentara. Tenía mucho miedo. Fue casi como un grito muy fuerte, pero no entendimos lo que decía. Fue como si estuviera diciendo algo, pero no podías entender y, Dios mío, eso fue tan extraño y aterrador. Era capaz de moverse por la casa e interactuar con los vivos de un modo muy negativo. Se presentó a nosotros como energía femenina. Esa fue la mejor forma en la que pudo describirla, como una bruja. Y mientras seguíamos con nuestro trabajo, las cosas subieron de tono. Luego terminamos.
Recorrimos el espacio y lo cubrimos de nuevo para asegurarnos. Se sentía seguro, en serio, era un lugar seguro. Yo habría dormido ahí esa noche. Y sabíamos que todo estaba bien cuando terminamos la limpieza. La experiencia de Regina Hughes muestra que cuando las entidades no deseadas son echadas, el trauma del encuentro puede durar por muchos, muchos años. Esto abrió mis ojos y entendí que hay energía negativa. No sé, maldad es una palabra muy fuerte, pero con lo bueno viene lo malo. Existen las cosas oscuras y es algo aterrador. Yo, hasta el día de hoy, evito conducir por esa calle o por las calles que llevan a esa casa donde vivimos. No me gusta ni pensarlo. Es algo que no me gustaría volver a vivir.